Ok, bueno, esto lo voy a editar y lo voy a tener que dividir en dos videos. Si lo están viendo, este debe ser el inicio del segundo video, debido a que solamente tengo como cortar los videos, pero no tengo cómo pegarlos. Ok, continuando. Estamos hablando de la literatura antigua y de cómo sus ideas o sus temas nacen por la necesidad de crearle a los hombres o a la sociedad un héroe, y cómo cada sociedad se define por los héroes que sube a un pedestal. Recuerden, conforme vayamos avanzando en el tiempo, nuestros héroes se van a ir haciendo más reales, más próximos a lo que es un hombre común. ¿Ok? Entonces, eso fue en cuanto a literatura antigua. Ustedes pueden leer aquí. No voy a leer todo porque primero que nada, pues no tiene sentido que yo esté leyendo todo. La idea es que ustedes también se pongan a leer un poco el tema para que lo conozcan. Saltándome grandemente, como les dije, si viene aquí un poco de literatura americana, que es un poema de Nezahualcóyotl. Saltándome grandemente hasta lo que es la literatura medieval. Ahora, ¿qué pasó en la época medieval? Durante la época antigua se fue descubriendo el mundo, fueron naciendo las grandes naciones, Roma fue expandiéndose, fue avanzando grandemente a través de mucha parte de Europa. La literatura medieval, o más bien la época medieval, nace cuando se dan los monarcas, los reyes, los caballeros medievales, las cruzadas, las batallas y los combates, ¿no? Empieza una militarización total de los países, digamos, una necesidad de los pueblos por defenderse de invasores, porque ya tenían el conocimiento de lo que era un invasor. Entonces, se crearon los castillos, predominó grandemente lo que era la religión, porque ya empezaron a conocer lo que era la religión católico-cristiana, ¿no? Y empezó a predominar más lo que eran las ideas religiosas. Entonces, durante la época medieval, proliferó, es decir, nació mucho a grandes rasgos lo que es las ideas eclesiásticas, ¿sí? La religión como base de la sociedad. Tenemos que en la época medieval, por ejemplo, solamente podían leer y escribir los sacerdotes o los clérigos. No existían las escuelas, no existían, porque en la época antigua, que era la época de los griegos y de los romanos, existían las llamadas, entre comillas, escuelas, que eran escuelas de pensamiento, donde una persona expresaba su forma de ver el mundo y otros le seguían, ¿sí? Y esas fueron las primeras escuelas. Durante la literatura medieval no querían el libre pensamiento, no querían que cada quien pensara su idea del mundo. Entonces la iglesia se fue apoderando de todo. Es cuestionable si lo que hizo la iglesia estaba bien o estaba mal, pero eran los tiempos que si no era sacerdote. La iglesia controlaba grandemente lo que se escribía y lo que se producía en la época medieval. Entonces, tenemos que digamos, los clérigos revisaban qué era lo que se iba a escribir y le daban permiso. Entonces, como era parte del clérigo, la mayoría de gente escribía temas relacionados con dos cosas generalmente: la religión y la caballería. La religión y la caballería eran, ¿por qué? Porque todas las campañas militares que existían en esa época eran en nombre de Dios. Utilizaban la Biblia para promover una campaña militar, como lo fue las cruzadas, cuando todos los caballeros medievales fueron a buscar reapoderarse de la Tierra Santa, que era Jerusalén, Nazaret y todos estos pueblos antiguos, ¿no? Entonces, ¿por qué me interesa a mí como clérigo que solamente se lea sobre caballería o sobre religión? Porque cuando yo creo a mis héroes como caballeros medievales, que son gente que existe y son gente real, motivo a las otras personas a que se conviertan en caballeros medievales o se hagan parte de la iglesia. Entonces los voy controlando más, ¿sí? Esta época se definió porque era lo que había en su contexto. Había una guerra religiosa y todo lo que se producía era guerra religiosa. Leo a continuación lo que es la literatura medieval.
La época medieval comprende aproximadamente 1000 años. En esta ocasión, para efectos de la asignatura en estudio, solo nos vamos a referir a la literatura medieval española, que comprende las obras literarias escritas en castellano medieval a principios del siglo XIII y al final del siglo XV. Las obras que se tienen como referencia son el Cantar del Mío Cid, cuyo manuscrito más antiguo sería de 1207, y la Celestina de 1499, la cual es una obra de transición hacia el Renacimiento. En la literatura medieval española encontramos varios géneros. Los de carácter popular, como por ejemplo las jarchas, los cantares de gesta de los siglos XII y XIII, o los romances del siglo XV. Los de carácter culto, como las obras del Mester de Clerecia de los siglos XIII y siglo XIV, los cuentos del infante Don Juan Manuel del siglo XIV, o la producción de los poetas mayores del siglo XV, entre los que te mencionaremos a Jorge Manrique, Juan de Mena y el Marqués de Santillán. Las principales características de estos géneros, tanto en popular como en culto, es que fueron escritos para enseñar y para ser transmitidos oralmente. De nuevo, estoy haciendo una campaña militar, me interesa que mi pueblo conozca estas historias, que sean transmitidos para que la gente se motive a ir a una guerra. Sí, todo ese trasfondo de la época medieval es militar, es bélico. Además, los autores tuvieron un objetivo: transmitir valores cristianos y ofrecer modelos de comportamiento, y para lograrlo entretuvieron al auditorio. Es por esta razón que las obras eran recitadas de manera frecuente con acompañamiento musical. Tenemos que en la época medieval es muy común lo que eran los bardos, ¿no? Estos señores que iban de pueblo en pueblo con una guitarrita o una mandolina. Entonces se paraban en una plaza y contaban las hazañas de un caballero, o contaban cómo estaba yendo en el frente de batalla de alguna campaña militar. Primeros géneros de la literatura medieval. Quizá te preguntes si estos géneros eran transmitidos de forma oral. ¿Cómo los podemos conocer actualmente? La respuesta más fácil que podemos darte es que hubo personas que recogieron esa riqueza y la escribieron para la posteridad. Así tenemos que los primeros géneros a considerar necesariamente son la lírica tradicional y la poesía épica, cantares de gesta y romances. Importante investigar esto. ¿Qué eran los cantares de gesta? El Cantar del Mío Cid es uno de los cantares de gesta. Y romances. Y estos sí se llamaban cantares porque se cantaban. ¿Ok? Por eso solamente es la única razón por la que se llaman cantares era porque se cantaban. De hecho, hay una obra medieval italiana que es la Divina Comedia, la cual la he mencionado y la voy a mencionar mucho toda mi vida. Es de mis libros favoritos. La Divina Comedia se divide en cantos: canto primero, canto segundo, canto tercero, porque era lo que estaba de moda, que una obra era hecha para ser cantada, los cuales se escribieron a partir del siglo XIII. También es comedia el primitivo teatro castellano, el cual parece remontarse al siglo XI en forma de representaciones relacionadas con temas religiosos. Así sucede con la primera obra teatral en castellano, la representación de los Reyes Magos, que quizá fue escrita a mediados del siglo XII. Posteriormente, y hasta la Celestina, cuya adscripción al género teatral es discutible. Los ejemplos del teatro en castellano son siempre indirectos a través de referencias en otras obras. Me llama la atención esta obra, la representación de los Reyes Magos, porque me suena a pastorela y me hace pensar que las pastorelas modernas son solamente una herencia de la época medieval en la que seguimos relatando la historia de Jesús para hacerlo presente en la cultura. De nuevo, recuerden que vivimos en un país principalmente católico cristiano y es lo que más tenemos presente, o lo que más presente tenemos, por así decirlo. Cambiamos a los héroes, pasaron de ser dioses o a ser semidioses o héroes mágicos a caballeros o figuras religiosas, ¿sí? Hicimos a nuestro héroe más real, sin embargo le seguimos imprimiendo un poco de misticismo o de magnificencia. El caballero de brillante armadura que va y mata a un dragón, porque el dragón representa el mal, el demonio, lo oscuro, y el caballero con una espada que brilla con el sol llega y corta la cabeza del dragón, convirtiéndose en un héroe. Entonces la gente de esa época decía: sí, quiero ser caballero para hacer grandes hazañas como estos héroes de la literatura. Subimos a un héroe a un pedestal para que nuestra sociedad lo alabe y lo adore. Y si lo alaban y lo adoran, pues van a apoyar más de nuevo mi campaña militar. Todo esto, época medieval, se trató solamente de apoyar a un rey, hacerte caballero y morir por tu patria.
totalmente militarizado el asunto. Y aquí tenemos lo que es el cantar del Mío Cid y la Celestina. De hecho, creo que vienen enumerados aquí estos porque son los cantares que existen. El Mío Cid está dividido también en cantares. Y la Celestina, que es una obra de teatro, género dramático, pueden ver aquí que están los nombres de los protagonistas, de los personajes, porque es su forma discursiva de presentación, como toda obra de teatro, es el diálogo. Ahora tenemos la literatura moderna. Pasamos de la época medieval, de una época de guerras, a una época de paz. Llegó el Renacimiento, acabaron los reyes, la época de los reyes, se empezaron a asentar las personas en lo que era aldeas, ciudades, y creo que la época moderna abarca hasta cuando se descubrió un nuevo continente y la gente de un viejo continente, es decir, Europa, se estaba yendo a América. Cambian las ideas, cambian los sucesos, nos damos cuenta de que existe otro continente, que hay más tierras que no son de nadie, y la gente empieza a irse para allá y dejan de lado las ideas militarísticas, ideas bélicas de la época medieval. Hay un periodo de paz, se enfrentan a enfermedades, ¿no? La temida peste negra que empieza a crear estragos en las personas, acelera bastante las implicaciones y el conocimiento de la medicina y pasa a un segundo plano lo que eran las ideas religiosas. Sin embargo, recuerden que las ideas religiosas no se fueron del todo. Durante el Renacimiento se dio lo que era el oscurantismo y la cacería de brujas. Pero ¿cómo afectó, cómo era la época moderna de la literatura? Dice aquí, se le llama literatura moderna a aquellos escritos que surgen en los siglos XV al siglo XVIII, integrando dos grandes transformaciones culturales en la historia, el Renacimiento y la Ilustración. Varela menciona que la literatura del Renacimiento es probablemente el momento cumbre en el que se logra la mejor ejecución de las normas técnicas establecidas con anterioridad. Los autores renacentistas leyeron a los griegos y romanos clásicos, desarrollando apropiaciones creativas de gran valor artístico, como es el caso de las obras de Dante Alighieri, escritor de la Divina Comedia, William Shakespeare, que era escritor de obras de teatro como Romeo y Julieta, Otelo, Hamlet, y Miguel de Cervantes Saavedra, Miguel de Cervantes, que escribió Don Quijote de la Mancha. La misma autora detalla las siguientes características. Se reconoce la herencia de la tradición grecorromana. Es conocida como la Edad de la Razón al ser una literatura de ideas. Recuerden que les dije que en la época medieval no los dejaban tener ideas, en la época moderna ya podían tener sus propias ideas. Nace el ensayo como género literario. Se le da mayor importancia a la crítica por medio de la literatura. De nuevo, época medieval no podías criticar ni podías cuestionar. Época moderna te es permitido criticar y cuestionar. Con la llegada del romanticismo cambian los paradigmas, es decir, cambian las ideas de la gente. Toda época viene a cambiar ideas. En la formación de la literatura moderna se crea una nueva concepción de literatura. Entre sus características destaca la expresión de la belleza y la relevancia del lenguaje, ya que la literatura cobra valor en sí misma. Esto es que no se somete a ninguna ideología, religión o moral. Te presentamos un ejemplo, retomando a Varela, que evidencia la literatura moderna, y aquí viene lo que les estaba hablando, es la Divina Comedia, canto 13º del Purgatorio. Esto lo dejo para que lo lean, para que entiendan un poco, no para que se lo aprendan de memoria, ni para que les guste la Divina Comedia tanto como a mí, pero para que se den una idea de cómo se escribía en ese tiempo, cómo se componían artísticamente las obras literarias. Como dice ahí, empezaron a leer a los griegos y a los romanos y descubrieron una literatura antiquísima, porque durante la época medieval no los dejaban leer a nada que no fuera de la iglesia. En la época moderna pueden leer lo que no es de la iglesia, lo que es de mitos antiguos. Y empieza a nacer una literatura moderna. Cambiamos de nuevo al héroe de la literatura. Mencionan por ahí arriba a Miguel de Cervantes Saavedra. Miguel de Cervantes Saavedra escribió una historia llamada Don Quijote de la Mancha. Don Quijote de la Mancha trata de la historia de el señor Don Quijote de la Mancha, valga la redundancia, el cual era un hombre que había leído mucha literatura medieval.
¿sí? Él leyó historias de caballería, historias de cruzadas y de otras cosas, y ese hombre crece tan obsesionado con la idea de la literatura medieval que él empieza a creerse un caballero medieval. Se empieza a volver loco y cree que es un caballero y que está en una cruzada o que tiene una misión. Sin embargo, Don Quijote no era un caballero, era un campesino que tenía que dedicarse a cuidar sus tierras, no a andar jugando al caballero medieval con sus amigos. Entonces, de nuevo, hace más real a nuestro héroe. Miguel de Cervantes Saavedra escribe Don Quijote de la Mancha como una manera de decirle a la gente, hey, fíjate en esto, o sea, no eres un caballero medieval y no importan las hazañas de caballería, importa cuidar tus tierras, importa cuidar a tu gente, importa vivir una vida tranquila. Hacemos a nuestro héroe más cercano a nuestra realidad, ¿sí? Vamos cambiando. Recuerden el pedestal en el que les digo que subimos a los héroes, los vamos haciendo más reales. Entonces, Don Quijote era una persona común y corriente que de tanto leer empieza como a volverse loco y a creer que es un caballero medieval, pero en realidad es un campesino, un hombre común y corriente. Y aquí tenemos el soliloquio de Hamlet, como aquí lo vi en el principio, es el famoso soliloquio de Hamlet con el cráneo en la mano que empieza con ser o no ser, es la cuestión. Una de las obras más representativas de William Shakespeare. Si vieron El Rey León, Rey León es una adaptación de Hamlet, pero sí vale la pena leer la historia original para que vean cómo se daba o se expresaba el idioma. Después de la época moderna, de la literatura moderna, vamos a saltarnos abismalmente, porque dice, la literatura de vanguardia aparece en la primera siglo XX. Es decir, desde el siglo XV, fíjense que cada siglo son 100 años, hasta el siglo XX, o creo que siglo XVIII. Del siglo XVIII al siglo XX son 200 años, del siglo XV al siglo XX son 500 años. Empezó a cambiar la forma de hacer literatura cuando se dieron las vanguardias, ¿sí? Cuando empezaron a cambiar de nuevo las ideas. Ya no vivíamos en la Europa antigua solamente, sino que vivíamos también en la América moderna. Entonces, dice sobre las vanguardias, la literatura de vanguardia aparece en la primera mitad del siglo XX. Los grupos de vanguardia surgieron como un intento de transformación de la literatura, negando el pasado y privilegiando la originalidad por encima de la realidad. Recuerden, en la época moderna se basaban mucho en las historias de los griegos y romanos. Aquí en la vanguardia dijeron, no hay que leer griegos y romanos, hay que escribir nuestras propias ideas y escribir lo que estamos viendo, la realidad que tenemos enfrente de nosotros en este momento. Se puede afirmar que es una ruptura con todo lo anterior para enfocarse a la búsqueda de la originalidad. Con relación en la poesía, cambian la estructura de los poemas para ofrecer una métrica que genera sorpresa y resulta novedosa, utilizando recursos expresivos que van desde la imagen al uso de metáforas y rompen con la formalidad de los versos. Rasgos comunes del vanguardismo. Búsqueda de la autonomía en el arte, es decir, que el arte que estás creando tenga su propia identidad. Ruptura de las relaciones de casualidad entre los caracteres espacio-tiempo, causalidad, sí. Ruptura de relaciones de causalidad entre los caracteres espacio-tiempo, es decir, se le busca una idea más lógica, las cosas no pasan por milagro o simplemente porque sí. Se trata de buscar que si algo en una historia ocurre porque tiene un sentido lógico, pasó por algo que es real y que le puede pasar a cualquier persona. Surgimiento de mundos futuristas, culto a la imagen y a la metáfora, abandono y desprecio por el arte pasado, actitudes lúdicas y de humor. Es decir, lúdico y de humor, ¿qué quiere decir? Lúdico es juego y humor que tiene sentido cómico. Hasta aquí voy a hacer pausa porque dice, surgimiento de mundos futuristas, se empiezan a imaginar cómo sería el futuro, cómo sería la sociedad del futuro, qué ideas predominarían. Creo que, no sé si haya surgido la ciencia ficción durante esta época. La ciencia ficción surge cuando Mary Shelley, la primera mujer que escribió una historia de ciencia ficción y la que inventó la ciencia ficción, creó un libro que se llamaba El moderno Prometeo, al cual se le conoció más adelante con un nombre más comercial que es El monstruo de Frankenstein.
Admiración por la técnica y los descubrimientos científicos, fraternidad universal, predominio de la poesía lírica y creación de una prosa vanguardista. Empezamos a abandonar la idea religiosa, la idea mágica, mística, cómica y musical para adoptar una idea más realista, para fijarnos en la ciencia y en los descubrimientos que se estaban haciendo y así poder tener una literatura más ajustada, de nuevo, a nuestra realidad. En este caso, no solamente transformamos a nuestros héroes, sino transformamos a nuestro entorno. Nuestros mundos ya no son mundos fantásticos, exagerados, ya no son el Monte Olimpo o el Valhalla, ya vienen siendo ciudades como Londres, París, Berlín, donde se desarrolla la historia. Entonces la gente siente más cercano a los héroes o a los protagonistas de estas historias, porque son, digamos, mucho más cercanos a ellos. Algunos autores del vanguardismo sobresalen algunos autores y obras importantes como André Breton y su manifiesto surrealista, Luis Cardosa y Aragón con Luna Park. Entonces, se los debo porque Luna Park no lo he leído, pero el surrealismo, como dice aquí, es una de las corrientes vanguardistas. En la vanguardia se dan los llamados ismos, vanguardismo, cubismo, expresionismo. Todos que terminen en ismos son órdenes y cambios de ideas, porque se estaba experimentando con la literatura. A ver, vamos a escribir ahora sobre un mundo real donde pasan cosas exageradas, o vamos a escribir una historia donde lo más importante sean las emociones del personaje y no tanto la historia que ocurre. Entonces empezaron a dar los llamados ismos de la literatura vanguardista. Sí, no sé si sea de aquí. Creo que no viene. Déjenme ver. Sí, aquí vienen los ismos. Futurismo. Y aquí vienen las características de cada uno de los ismos. Estoy buscando uno a ver si viene, porque ese sí lo he leído. Aquí está. De Franz Kafka, La Metamorfosis. La Metamorfosis es una de las obras más importantes del expresionismo, donde, bueno, la historia de la metamorfosis básicamente te cuenta la historia de un muchacho llamado Gregorio Samsa, que se despierta un día y está transformado en cucaracha. A partir de ese día, su familia va a tener que vivir con Gregorio transformado en cucaracha y va a tener que aprender a cuidarlo, porque ahora Gregorio ya no es un humano, ya no puede apoyar a su familia, él era el único que trabajaba de la casa, pero ahora es una cucaracha y lo van a tener que cuidar. En realidad lo que nos trataba de hablar Kafka era de cuando tienes un familiar enfermo en la casa y se convierte más en un peso que un apoyo para la casa, que era algo que era muy común en la época de Kafka y bueno, hasta nuestra época, ¿no? ¿Qué pasa cuando tengo un familiar enfermo y cómo empiezo a verlo como un monstruo en vez de una persona? O cómo empieza, a pesar de que lo quiero mucho, empieza a molestarme el tener que cuidarlo. Y no les cuento el resto de la historia, es un libro bastante corto, léanlo, como les digo, aunque no se lo aprendan de memoria, de nuevo. Y viene Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Un Mundo Feliz es una historia de ciencia ficción que trata de una sociedad en donde el gobierno tiene a un pueblo al que hace feliz entregándoles cosas para que se distraigan, entregándoles entretenimiento, entregándoles juegos, entregándoles juguetes, entregándoles drogas, para que la gente sea feliz y no se empiece a cuestionar las cosas que está haciendo el gobierno con ellos. Qué raro, no me imagino, no creo que eso sea real, no creo que el gobierno nos esté regalando cosas para hacernos felices y no lo cuestionemos, ¿no? O sea, es solo ciencia ficción, eso no pasa en la vida real, ¿verdad? No, claro que no pasa. Y ahora bien, después de todo esto tenemos lo que es la literatura contemporánea. La literatura contemporánea es la literatura que ya tenemos hasta esta época, ¿sí? Es la literatura que ya predomina en nuestros tiempos. Inicia en el siglo XX y recibió una fuerte influencia de las vanguardias literarias, porque todas las vanguardias literarias empezaron a experimentar y ya empezamos a crear ideas más sólidas de literatura. En este periodo se identifican las llamadas generaciones literarias, conformadas por grupos de escritores cuyos estilos e ideologías son semejantes en un periodo determinado.
Y aquí te van a hablar básicamente, eso se los dejo para que ustedes los lean, de lo que son las diversas generaciones de nuestra literatura. ¿Sí? Generación del 27, generación del 98, cada una con sus características, generación del 36. Aquí les están hablando más que nada de lo que es literatura latinoamericana, ¿no? Y lo que viene siendo la poesía latinoamericana. Dice aquí, igual que la poesía, la narrativa contemporánea parte de la revolución estética que caracterizaba a los vanguardistas. Encontramos la diversidad de temas y la experimentación de técnicas narrativas. Entre los principales autores que destacan en esta época identificamos a Franz Kafka, James Joyce, Marcel Proust, William Faulkner, John Dos Passos, entre otros, quienes revolucionaron la narrativa impuesta hasta entonces. Algunas de las innovaciones de la técnica que podemos mencionar son las siguientes. El narrador omnisciente cede su lugar, recuerda parcialmente a otros tipos de narradores para que el lector tenga de la mano para que vea y entienda solo lo que aquel desea. Ni el autor ni el narrador son jueces. Antes, en las épocas antiguas, los narradores decían, no sé, la bruja era muy mala porque tenía el corazón amargado y era una mujer horrible y hacía planes que pretendían perjudicar a los demás porque estaba enojada con la vida. Entonces juzgaba demasiado al personaje. Aquí no, aquí se te muestra un personaje y se te deja que tú lo vayas descifrando si te cae bien, si te cae mal. De hecho, a partir de la literatura contemporánea es que nacen los villanos carismáticos, ¿no? Un villano que es malo, que es un desgraciado, pero te cae bien porque lo supieron escribir bien y no te lo están dando para juzgarlo. Más que descripción, existe una presentación de personajes, pues ellos se describen a sí mismos por sus acciones y palabras, lo que les acabo de decir. Presentas un personaje, ves cómo actúa, qué palabras utiliza, y es cuando la gente decide si el personaje le cae bien o le cae mal, o si el personaje es agradable o es desagradable. Todo esto, de nuevo, se da simplemente por para que el lector experimente más. Y de nuevo, se estaba experimentando mucho con lo que era la literatura. El lector debe tener una actitud más participativa. De nuevo, lo que les acabo de decir. Tiene que interpretar el sentido de lo que hacen, dicen o sienten los personajes. Los acontecimientos se mezclan al gusto del autor, quien crea su propia temporalidad. No existe un orden cronológico ni lógico en los acontecimientos. Les dije que las historias a veces te las contaban de en medio hacia atrás y luego al final. En el mundo, se me perdió, aquí en el mundo real no existe una explicación total del hombre ni de aquello que lo rodea, por consiguiente tampoco la obra se da esa totalidad. Es decir, es ambiguo, te presentan una historia y tú la tienes que interpretar si es bueno, si es malo, o si las acciones de un personaje son cuestionables o no. El narrador focaliza su atención, es decir, vemos a los personajes y a los lugares como a través de una lente fotográfica. Únicamente observamos lo que nos permite el narrador. El resto permanece en la penumbra o escondido. Descifrar, nosotros tenemos que descifrar la historia. Se abrevia el planteamiento y el lector entra de lleno a las acciones. Antes te explicaban mucho y narraban demasiado, y te describían un castillo, te describían todo, hasta los sirvientes que tenía, los ladrillos que tenía, las escaleras. Y aquí no nos importa tanto el planteamiento, cómo las cosas. Me interesa ver la acción del personaje, qué es lo que va a hacer. En una misma obra aparecen situaciones absurdas y lógicas como parte de un todo, de una realidad literaria específica. Admite todo tipo de lenguajes. El espacio ya no es solo físico, sino también psicológico, pues existe una estrecha vinculación entre y la problemática del personaje. Eso es importante. Recuerden que los héroes se van haciendo más reales con el paso del tiempo. A los héroes mitológicos eran perfectos y no se les cuestionaba nada. Era un personaje que le interesaba hacer las cosas por el bien y por la justicia, ¿no? Y no tenía defectos. Los caballeros medievales lo hacían porque la religión, porque Dios, por la iglesia y todo esto. Y de nuevo, no había un defecto del personaje. Los héroes de la literatura moderna, los protagonistas de la literatura moderna, empezaban a cuestionarse ellos su realidad, a decir, ¿por qué quiero hacer las cosas? Pero no los conocíamos por dentro, solo se nos presentaban. Don Quijote de la Mancha estaba loco y se comportaba como un caballero medieval y era chistoso que se comportara así, pero no nos cuestionábamos por qué lo hacía o cuáles eran sus motivaciones.
En la literatura vanguardista empieza un poco esto, ¿no? Ya de cuestionar más al personaje, pero es en la literatura contemporánea donde empezamos a conocerlo. Tenemos que, hay héroes que tienen miedos, hay héroes que tienen adicciones, hay héroes que no son perfectos. Un ejemplo más claro de esto es durante la literatura noir o la literatura negra, ¿no? La novela noir, novela de detectives, donde nuestro héroe es un detective viejo, gordo, que no se mueve por la justicia y no se mueve por lo que es correcto, se mueve porque necesita dinero y ocupa dinero porque para comprarse más alcohol, alcohol. Entonces lo motiva el dinero, lo motiva una razón real. Ya no es magia, ya no es misticismo, es que es lo que necesito, necesito dinero para sobrevivir o necesito dinero para pagar mis cuentas y para mantener mi vicio, ¿no? Entonces creamos a un héroe mucho más real todavía. Ya mucha gente se identifica y los lectores se identifican con este hombre gordo, fuera de forma, amargado, enojado, que tiene una ex esposa que lo está demandando por la manutención del niño y que llega una rubia despampanante a pedirle que encuentre a su esposo perdido y el hombre lo hace, pues sí, porque la mujer me va a pagar, pero aparte porque la mujer está muy guapa y quiero conseguir algo más de ella, no solamente dinero. Entonces van haciéndose las motivaciones de nuestro héroe más real, más oscuro, pues vamos conociéndolo mejor, vamos dándonos cuenta de que no es perfecto, porque ningún héroe es perfecto, no es Hércules, no es Beowulf, no es el mío Cid, es, ¿cómo se llamaba este tipo el que escribió Raymond Chandler? No recuerdo, pero es un detective muy famoso de Raymond Chandler, que era así amargado, fuera de forma, interesado solamente por el dinero o por mujeres atractivas, ¿no? El monólogo interior cobra gran importancia, pues por parte convierte el personaje que monologa en narrador y por otra a través de él se transmite al lector las emociones y los sentimientos más profundos del personaje y lo introducen mediante la percepción sensorial en un mundo de olores, colores, sabores, sonidos, entre otros, que si no fueran transmitidos de esta manera se perderían. Es decir, como les dije, ¿no? Y pasa mucho en toda la literatura contemporánea. El personaje tiene un momento en el que empieza a hablar consigo mismo y empieza a cuestionarse y a mostrar sus intenciones. A veces menciona cosas que no le mencionaría a otros personajes. Entonces lo empezamos a conocer más de cerca a nuestro héroe. Lo hacemos más, digamos, adecuado a nosotros, más cercano a nosotros como personas. ¿Ok? Entonces, eso ha sido todo por ahora en cuanto a épocas literarias. Les dejo el resto para que ustedes lo lean. Viene aquí un poco sobre narrativa psicológica, expresionismo, narrativa intelectual, para que le den una leída a ustedes y se vayan dando cuenta de eso va a tratar la tarea, cómo afectaron los sucesos históricos, cómo afectan a la literatura, ¿sí? O a lo que se escribe, se produce. Va a haber una afectación increíble en cuanto a obras literarias a partir de esta pandemia. Hubo una afectación increíble en cuanto a obras literarias a partir del atentado de las Torres Gemelas en el 2001. A mí me tocó vivir eso, e incluso en los héroes que se escribían. Los héroes que ustedes ahorita ven en el cine, un Superman que destruye edificios, un grupo de vengadores que sí salvan a la ciudad, pero dejan un estrago. No veíamos ese tipo de héroes, ese tipo de historias antes del 9/11, porque no lo concibíamos, ¿no? Los japoneses escribieron a Godzilla después de la bomba atómica. De hecho, Godzilla es una referencia a la bomba atómica increíble que hicieron los japoneses, un monstruo que llega y destruye ciudades solamente porque sí, porque le gusta destruir ciudades. O los malos, los villanos de todas las películas de superhéroes que hacen un destrozo increíble y causan terror, porque los norteamericanos sintieron cercano el ataque de las Torres Gemelas la primera vez que los llegaron a afectar en su territorio. Entonces, ¿por qué hablo tanto de historia en épocas literarias? Porque la historia afecta a lo que se escribe, la historia afecta a lo que se produce, la historia afecta en gran sentido a todas las cosas que el hombre crea, y es lo que ustedes me van a decir en su tarea, cómo afectan las épocas, cómo fueron afectadas la literatura por las épocas literarias, qué momentos cambiaron el pensar, la forma de pensar de los autores. Básense grandemente en este texto, pero aparte pongan un poco de su cosecha.
Ok, entonces yo los veo. No va a haber conferencia este viernes, ese viernes 30. Hasta la siguiente voy a retomar 2 lecturas. Este video es para esta semana y la tarea de esta semana. Y la siguiente semana subiré otro video para hablar de la tarea de la siguiente semana. Ok, y comentamos esto de épocas literarias en la siguiente videoconferencia. Entonces, muchachos, los veo luego. Cuídense y estén bien, por favor. Hasta luego.